¿Cómo puede morir el prisionero más vigilado de los Estados Unidos sin que nadie lo vea? ¿Y por qué su cuerpo mostraba señales? Esta es la historia del examen más polémico de la década, la autopsia de Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein fue encontrado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center en la madrugada del 10 de agosto de 2019. Tenía 66 años. Era un millonario que conocía a presidentes, príncipes y magnates. Su testimonio podía destruir carreras, gobiernos, reputaciones enteras. Por eso, cuando su cuerpo apareció sin vida, el mundo no creyó la versión oficial. Las autoridades declararon muerte autoinfligida, pero los forenses sabían que los huesos cuentan la verdad, incluso cuando nadie quiere escucharla. A las 6:30 de la mañana, la camilla con el cuerpo de Epstein cruzó el pasillo del Instituto Médico Forense de Nueva York. En la etiqueta, un número de archivo 2019-07135. A las 8 en punto comenzó la autopsia. La dirigía la doctora Barbara Sampson. Observaba muy cerca el doctor Michael Baden, forense veterano contratado por la familia Epstein. Baden había realizado más de 20.000 autopsias, pero jamás había visto algo como esto. Bajo la luz fría del quirófano, los médicos hallaron 3 fracturas en el cuello, el hueso hioides, pequeño y frágil, justo encima de la nuez, y los 2 cartílagos tiroideos a cada lado de la tráquea. 3 puntos rotos, 3 direcciones de fuerza distintas. En una muerte autoinfligida, el cuerpo queda suspendido. La presión se concentra en un solo lugar y raramente se rompe más de un hueso. Pero aquí las fracturas eran simétricas y violentas. Baden lo dijo ante las cámaras. Estas lesiones son más compatibles con estrangulamiento homicida que con suicidio. Además, los ojos mostraban petequias, diminutos puntos rojos causados por la ruptura de vasos capilares, un síntoma de compresión prolongada. El rostro de Epstein tenía la coloración de una asfixia forzada, no de un suicidio silencioso. En el brazo izquierdo aparecía una marca de inyección. No existía registro médico de ningún tratamiento reciente. También se encontró una herida en la nuca y hematomas internos en la base del cráneo. Ninguna de esas lesiones fue explicada en el informe oficial. Los paramédicos del MCC declararon haber encontrado a Epstein con una sábana atando su cuello a la litera metálica, pero el lazo que presentó la oficina forense, el que supuestamente había usado para colgarse, no tenía ningún corte. Los guardias aseguraron haber cortado la sábana para bajarlo. ¿Cómo entonces podía estar intacta? En la celda había 3 lazos más, todos hechos con la misma tela. Nadie determinó cuál de ellos fue el real. En el bloque 9 Sur del MCC había al menos 9 cámaras, pero esa noche todas fallaron. Las 2 que apuntaban a la puerta de su celda dejaron de grabar. Solo una grabación sobrevivió, un tramo del pasillo, sin mostrar la entrada. Y allí apareció otro detalle inquietante, un minuto exacto de video desaparecido entre las 11:58 y las 12 en punto. La cadena CBS verificó la copia. El archivo había sido sobrescrito accidentalmente. Ese minuto, el más crítico de toda la investigación, se borró para siempre. Los 2 guardias de turno confesaron haber dormido y falsificado sus registros. Recibieron penas mínimas. Ninguno pisó una cárcel. El primer borrador de la autopsia decía una palabra clara: inconclusivo. Pero 48 horas después, sin nuevas pruebas, el veredicto fue modificado a suicidio por ahorcamiento. No se publicaron fotografías completas ni resultados toxicológicos. El doctor Baden pidió acceso a las muestras biológicas y a los registros hospitalarios. Nunca recibió respuesta. En entrevistas posteriores declaró: he realizado más de 20.000 autopsias en mi vida y jamás vi fracturas como estas en un suicidio.
Lo que sí vio, añadió, fue un patrón de estrangulación manual, presión lateral, signos de lucha, asfixia prolongada. La pregunta ya no era si Epstein murió, sino cómo y por quién. Los huesos ya hablaron, pero la historia no termina en la mesa de autopsia. Lo que vino después fue una cadena de contradicciones, silencios y decisiones tan rápidas que parecían planeadas con anticipación. 2 días después del examen, el informe médico cambió de inconclusivo a suicidio por ahorcamiento. Sin nuevos datos, sin exámenes adicionales, sin revisión independiente, solo una firma y un veredicto que cerraba el caso más incómodo de los últimos años. El doctor Michael Baden alzó la voz en televisión nacional. No se trata de una teoría conspirativa, dijo, sino de ciencia forense. Las fracturas del hioides y la cartílago tiroidea indican una presión lateral, no una caída vertical. Según Baden, el patrón era típico de estrangulación manual o asistida, no de un lazo de tela flojo. Los vasos del rostro, las hemorragias internas, los puntos rojos en los ojos, todo apuntaba a una compresión prolongada, no instantánea. La evidencia del cuerpo contradice la versión del gobierno, concluyó. Otros patólogos intentaron rebatirlo. Algunos dijeron que un hueso hioides roto podía darse en suicidios de hombres mayores, pero ninguno de esos casos coincidía con 3 fracturas distintas ni con una marca de inyección inexplicable en el brazo. La doctora Barbara Sampson, autora del informe oficial, se mantuvo firme. Fue un suicidio, sin duda alguna, pero no respondió por qué las cámaras fallaron, ni por qué el cuerpo fue retirado tan rápido de la celda antes de que llegara el equipo de investigación fotográfica. Mientras tanto, los rumores crecían. Algunos agentes federales aseguraron que el cuerpo presentaba rigidez incompatible con el tiempo de muerte declarado. Otros admitieron que nunca vieron el video completo del traslado de la camilla. Lo que debía ser una autopsia transparente se convirtió en un laberinto de sombras. La cadena CBS publicó un informe escalofriante. Había 1 minuto exacto de grabación ausente. El sistema de cámaras del bloque 9 Sur funcionaba con un servidor local, que supuestamente falló justo esa noche. Las 2 cámaras frente a la celda quedaron en negro, y la tercera, la única que grabó algo, mostraba un tramo del pasillo sin actividad, hasta el momento en que los guardias corren dentro, cuando ya era demasiado tarde. Ese minuto desaparecido se convirtió en el corazón del misterio. En una cárcel federal, con vigilancia las 24 horas, el hombre más vigilado del país murió justo cuando las cámaras se apagaron. Nadie lo vio vivo, nadie lo vio morir. Solo un silencio digital y un informe que exigía ser creído. Hoy, más de 4 años después, los especialistas se dividen entre 3 hipótesis principales. 1. Muerte autoinfligida clásico. Epstein se habría colgado con una sábana desde su litera, pero su altura, la baja distancia entre el suelo y la cama y la falta de puntos de suspensión fuertes lo vuelven poco probable. En un ahorcamiento de ese tipo, el cuerpo no se eleva. La presión es parcial y no genera fracturas múltiples. Aún así, esta es la versión oficial, una historia cómoda. Para cerrar el expediente. 2. Estrangulación asistida. En esta teoría, alguien habría presionado el cuello de Epstein hasta dejarlo inconsciente, luego colgándolo con la sábana para simular una muerte autoinfligida. Las fracturas simétricas del hioides y la cartílago tiroidea encajan con esa mecánica. La marca de inyección en el brazo podría indicar sedación previa, y la posición del cuerpo, arrodillado, con los pies tocando el suelo, coincide más con una puesta en escena que con una suspensión real. 3. Homicidio encubierto.
la hipótesis más polémica, pero también la más creída por el público. Epstein habría sido asesinado para silenciar lo que sabía. Su red de contactos incluía presidentes, empresarios y miembros de la realeza. Su testimonio podía desatar una tormenta política global. En esta versión, las cámaras se apagaron deliberadamente, los guardias fueron sobornados y el informe médico se modificó para cerrar el caso antes de que estallara. Ninguna de estas teorías ha sido probada, pero ninguna ha sido descartada. Pocos días después, el cuerpo de Jeffrey Epstein fue cremado. Su cerebro, que debía conservarse para estudios neurológicos, desapareció de los registros oficiales. La familia nunca recibió los resultados completos de los análisis toxicológicos. Las muestras de tejido, según el Instituto Médico Forense, ya no existen. El caso se cerró, pero el eco de lo que dejó atrás todavía retumba en las paredes del MCC. En el archivo final solo quedó un número: 2019-07135. Ningún rostro, ninguna prueba pública, solo la etiqueta fría de un expediente que todos prefieren olvidar. Hay quienes dicen que el cuerpo no miente, pero el cuerpo de Jeffrey Epstein fue obligado a hacerlo. La ciencia dejó rastros claros, fracturas imposibles, cámaras apagadas, informes que cambiaron de palabras sin cambiar de evidencia. La verdad estaba ahí, bajo una sábana blanca, y fue enterrada junto con él. Epstein murió una vez, pero su sombra sigue viva, flotando en cada pregunta sin respuesta, porque en la morgue, entre el frío del acero y el olor del formol, la verdad no se pudre, solo espera a que alguien tenga el valor de abrir otra vez el cuerpo. Suscríbete y comparte si crees que la verdad no debe morir con el cuerpo.